Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más, dijo papá. Miré alrededor de la mesa, sonreí y dije, te arrepentirás de haber dicho eso mucho antes que yo. 3 años después, mamá estaba llorando en mi porche. Yo construí la empresa de mi padre. Necesito que entiendas eso antes que nada, porque todo lo que pasó después solo tiene sentido si sabes todo lo que puse en ese negocio. Mi padre, Ray, fundó una pequeña empresa de construcción residencial en 2004. Para cuando me gradué del instituto en 2012, tenía quizás 6 tipos en nómina y suficiente trabajo para mantener el negocio a flote. Nada del otro mundo. Hacía un buen trabajo, pero no era un hombre de negocios, era un carpintero que tenía una camioneta y un número de identificación fiscal. Empecé a trabajar a tiempo completo a los 18, y no porque no tuviera opciones. Tenía una beca parcial para la Universidad Estatal en Ingeniería, pero papá me sentó en la mesa de la cocina, me miró fijamente a los ojos y dijo, te necesito, Preston. Esto podría ser algo grande si tuviera a la persona adecuada a mi lado. Así que me quedé. A los 22, ya dirigía las obras. A los 24, me encargaba de los presupuestos, los contratos, las reuniones con clientes, la planificación, las nóminas. Papá seguía siendo la cara de la empresa en las cenas del Club Rotario, seguía estrechando manos en la Cámara de Comercio. Pero yo era el motor. No lo digo para presumir. Lo digo porque para cuando cumplí 30 años, la empresa había pasado de 6 tipos y una plegaria a 31 empleados, una flota de 14 camionetas y $4,2 millones en ingresos anuales. También me encargaba de la parte legal. Cuando reestructuramos la empresa de unipersonal a una SRL, Sociedad de Responsabilidad Limitada, en 2019, me senté con mi tío Hank, el hermano mayor de papá, que es un contador público semijubilado, y lo reconstruimos todo correctamente. Acuerdo operativo, participaciones sociales, con todo lo que conlleva. Papá firmaba todo lo que le ponía delante. Confiaba en mí por completo en aquel entonces. Recuerda eso. Mi hermano menor, Wade, tiene 5 años menos que yo. Es de otra pasta, completamente. Wade es listo, eso se lo concedo. Tiene carisma, es guapo, el tipo de personalidad que hace que la gente simplemente le dé las cosas, pero nunca ha terminado nada en su vida. Dejó la universidad 2 veces. Se casó a los 23 con una mujer llamada Denise, y eso duró unos 2 años y medio antes de que ella pidiera el divorcio. El divorcio lo dejó limpio porque había estado viviendo muy por encima de lo que su trabajo de vendedor de coches podía soportar. Así que Wade volvió a casa a los 27, a su antiguo dormitorio con los mismos pósteres en la pared del instituto. Y de repente, papá tenía un nuevo proyecto. El caso de mi padre es que no es un mal hombre. Es de la vieja escuela, terco, orgulloso y tiene un punto ciego del tamaño de una valla publicitaria cuando se trata de Wade. Siempre lo ha tenido. Cuando Wade tenía 15 años y destrozó la camioneta de papá, papá culpó a los frenos. Cuando Wade dejó la universidad la primera vez, papá dijo que los profesores la tenían tomada con él. Cuando Denise lo dejó, papá dijo que ella nunca fue lo suficientemente buena para él de todos modos. ¿Ves el patrón? Mi madre, Connie, es la pacificadora. Nos quiere a los dos, pero opera bajo un único principio, lo que sea que mantenga a Ray tranquilo, esa es la respuesta correcta. Pasó 35 años limando sus asperezas, y en algún punto del camino, olvidó que se le permitía tener sus propias opiniones. Así que es una cena de domingo, a finales de octubre. Mi esposa Mara y yo estamos en la casa familiar y mamá ha preparado estofado de carne, que es su señal de que algo importante está a punto de discutirse. Siempre cocina a lo grande cuando papá tiene un anuncio que hacer. Como si las calorías pudieran amortiguar una mala idea. Estamos a mitad de la comida cuando papá deja el tenedor. Preston, Wade, he estado pensando en el futuro de la empresa. Miré a Mara. Ella me lanzó una pequeña mirada. Del tipo que las parejas casadas desarrollan después de unos años. La que dice, allá vamos. Wade ha estado hablando conmigo sobre la posibilidad de unirse a la empresa, continuó papá. Y creo que es el momento. Quiero traerlo como socio a partes iguales. Dejé mi vaso sobre la mesa con cuidado. ¿Socio a partes iguales? 50-50 contigo. Es familia.
Se merece una oportunidad. Papá, Wade nunca ha trabajado en la construcción en su vida. Wade intervino de inmediato. He estado estudiando el negocio, Preston. He estado mirando los libros, hablando con algunos de tus clientes. Tengo ideas. Eso me dejó helado. ¿Has estado hablando con mis clientes? Nuestros clientes, corrigió papá. Miré a mi madre. Estaba mirando su plato como si el estofado guardara los secretos del universo. Papá, he pasado 12 años construyendo esta empresa desde una operación de 6 hombres hasta lo que es hoy. Wade acaba de volver a casa hace 3 meses. No puedes simplemente darle la mitad de algo que él no construyó. Es mi empresa, Preston. Lo es. Lo dije en voz baja, pero cayó como un ladrillo. La cara de papá se puso roja. La vena de su sien, la que había visto latir desde que era un niño, empezó a palpitar con fuerza. ¿Qué acabas de decirme? Dije, ¿estás seguro de eso? Porque creo que si miraras quién dirige realmente esta empresa, quién firma los cheques, quién gestiona los equipos, quién consigue los contratos, quizá querrías reconsiderar lo que estás haciendo ahora mismo. Tú trabajas para mí. Yo trabajo 80 horas a la semana, papá. Wade trabaja 0. Wade se reclinó en su silla con esa sonrisa que pone. La que dice que ya ha ganado porque papá está de su lado. Hermano, no intento quitarte nada. Solo quiero una oportunidad. Entonces gánatela. Empieza desde abajo. Aprende el oficio. No entres por la puerta pidiendo la mitad del reino. Papá se levantó. Cuando Rey se levanta en la mesa, la conversación ha terminado. Así ha funcionado siempre. Señala, emite su veredicto y todos obedecen. Si sales por esa puerta, no vuelvas nunca más, dijo. Esta es mi empresa, mi familia, mi decisión. O estás con nosotros o no lo estás. Miré alrededor de la mesa. Mamá no me miraba a los ojos. Wade ya estaba sacando su teléfono, aburrido del drama. Mara tenía su mano en mi rodilla debajo de la mesa, apretando una vez, que era su manera de decir, estoy contigo, decidas lo que decidas. Me levanté, doblé mi servilleta y la puse sobre la mesa. Te arrepentirás de haber dicho eso mucho antes que yo, y salí. Mara me alcanzó en la entrada. No dijo nada. Simplemente se subió al coche. Condujimos a casa en silencio durante unos 10 minutos antes de que finalmente dijera, entonces, ¿cuál es el plan? Tengo que llamar al tío Hank esta noche. ¿Esta noche? Sí. Porque hay algo que nadie en esa mesa sabía, excepto Hank y yo. 3 años antes, cuando reestructuramos la SRL, no me había limitado a presentar unos papeles básicos. Había construido el acuerdo operativo con cuidado, metódicamente, con todos los escenarios posibles en mente. Y las participaciones sociales en ese acuerdo no decían lo que mi padre aparentemente pensaba que decían. Ni de lejos. El tío Hank contestó al segundo timbrazo, lo que te dice algo sobre él. 64 años, semijubilado, se acuesta a las 9:30, pero cuando su sobrino llama a las 10 de un domingo por la noche, responde como si lo estuviera esperando. Al final ha ocurrido, dijo. No era una pregunta. ¿Cómo lo sabías? Tu padre me llamó la semana pasada, me dijo que estaba pensando en meter a Wade. Le dije que era una idea terrible y él me dijo que me metiera en mis asuntos. Hank hizo una pausa. También me preguntó si todavía tenía copias de los documentos de la SRL. Apreté el teléfono con más fuerza. ¿Qué le dijiste? Le dije que debería preguntarte a ti, ya que tú fuiste quien lo redactó. ¿Y lo hizo? Te preguntó. No. No, repitió Hank. No lo hizo. Porque tu padre nunca ha leído un documento que ha firmado en su vida. Preston, escúchame con atención. No hagas nada todavía. No renuncies. No presentes nada. No envíes ningún correo electrónico. Simplemente ve a trabajar mañana como si no hubiera pasado nada. Me dijo que no volviera. Se lo dice a todo el mundo. Me lo dijo a mí en 1994 porque dije que su bigote parecía estúpido.
Estuve en Acción de Gracias ese mismo año. Ve a trabajar. Sé normal. Deja que saque mis copias de todo y nos sentamos esta semana. Seguí su consejo. El lunes por la mañana, me presenté en la oficina a las 6:15 como siempre. Nuestra oficina es una casa prefabricada doble reconvertida detrás del taller principal. Nada glamuroso. Una pizarra con el horario en una pared, permisos y licencias enmarcados en otra, una cafetera más vieja que la mayoría del equipo. La camioneta de Wade ya estaba en el aparcamiento. Esa fue mi primera sorpresa. Wade no había estado en la oficina antes, pero allí estaba, sentado en mi silla, detrás de mi escritorio, mirando algo en mi ordenador. Buenos días, hermano, dijo sin levantar la vista. Papá me dio los datos de acceso. Solo me estoy familiarizando con las cosas. No reaccioné. Me serví un café, cogí el portapapeles con el horario de la pared y dije, estás en mi silla. Levantó ambas manos en ese gesto de falsa rendición y se movió a la silla plegable al otro lado del escritorio. Toda tuya, tío. ¿Por ahora? ¿Por ahora? Me lo guardé. Durante las 2 semanas siguientes, descubrí hasta qué punto habían llegado las cosas antes de esa cena de domingo. Esto no era algo que papá hubiera improvisado de la noche a la mañana. Wade había estado sentando las bases durante al menos un mes. Había llamado a 3 de nuestros clientes más importantes. No socialmente. Se había presentado como el copropietario entrante y había pedido programar visitas a sus propiedades. 2 de ellos me llamaron directamente después, confundidos. Frank Moretti, que posee una cadena de lavanderías y representa alrededor del 12% de nuestros ingresos anuales, fue directo. Preston, tu hermano me llamó el martes pasado, dijo que se iba a hacer cargo de las relaciones con los clientes. Quería renegociar nuestro contrato de mantenimiento. La voz de Frank era cautelosa. He trabajado contigo durante 6 años. No conozco a este chico de nada. ¿Qué le dijiste? Le dije que mi contrato es contigo. No pareció gustarle esa respuesta. Wade también había estado hablando con el equipo. No con todos, pero sí con los chicos más nuevos, los que habían sido contratados en el último año y no tenían la misma historia conmigo. Estaba ofreciendo aumentos. Aumentos que no tenía autoridad para ofrecer, usando dinero al que no tenía capacidad de acceder. Pero las promesas sonaban bien. Y 3 de mis chicos vinieron a verme en privado esa primera semana preguntando si era verdad que Wade iba a dirigir las cosas. Nada va a cambiar, le dije a cada uno de ellos. Y en ese momento, era la verdad. Porque había hecho algo 3 años antes que nadie en la familia entendía. Cuando Hank y yo reestructuramos la empresa en 2019, la empresa unipersonal se convirtió en una SRL. Papá firmó el acuerdo operativo como socio. Yo firmé como socio administrador. El reparto fue 65% para mí, 35% para papá. No fue un acuerdo turbio hecho a escondidas. Fue una estrategia fiscal. Papá había tenido una auditoría en 2018, y su contable de entonces, que no era Hank, había hecho un desastre con sus registros. La reestructuración fue idea mía. Se lo expliqué a papá. Le dije los porcentajes de participación. Dijo, y cito, no me importa el papeleo, Preston. Solo asegúrate de que Hacienda me deje en paz. Así que lo hice. Construí una SRL limpia con la documentación adecuada, las distribuciones K1 adecuadas, todo adecuado. Y en el acuerdo operativo, que papá firmó e inicialó en cada página, había 2 cláusulas que importaban. Ahora. Primero, solo se podían admitir nuevos socios con el consentimiento por escrito de los socios que tuvieran al menos el 60% de las participaciones. Ese era yo, solo yo. Segundo, el socio administrador, también yo, tenía la autoridad exclusiva sobre las operaciones diarias, contrataciones, despidos, contratos con clientes y decisiones financieras. Lo único que requería un voto de supermayoría era vender la empresa o asumir deudas de más de $100.000. Papá no era el dueño de esta empresa de la manera que él pensaba. No lo había sido durante 3 años. Y la gran entrada de Wade como socio a partes iguales requería mi firma en un documento que nunca iba a firmar.
Me reuní con Hank el miércoles de esa segunda semana. Lo había sacado todo. El acuerdo operativo original con la firma de papá, las enmiendas que habíamos presentado al Estado, las declaraciones de impuestos que mostraban el reparto de participaciones. Todo estaba limpio, legal e inexpugnable. Entonces, ¿qué quieres hacer?, preguntó Hank. Nada todavía. Quiero ver hasta dónde lo llevarán. Hank me miró por encima de sus gafas de leer. Eso es o muy inteligente o muy estúpido. Probablemente ambas cosas. Fui a casa esa noche y se lo conté todo a Mara. El reparto de la propiedad, el acuerdo operativo, lo que Hank había confirmado. Escuchó como siempre lo hace, con las manos alrededor de una taza de café, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo, «Has sabido todo este tiempo que en realidad no podían hacer nada sin ti». Sí. ¿Y no lo dijiste en la cena? No. ¿Por qué no? Lo pensé. Porque necesitaba ver quiénes eran realmente cuando creían tener el poder. Ese viernes, lo descubrí. Regresé de una obra sobre las 4 de la tarde. Wade estaba en la oficina con dos de los chicos más nuevos del equipo, Derek y Sam. Se estaban riendo de algo cuando entré, y la conversación murió de inmediato, como sucede cuando entras en una habitación donde tú eras el tema. Wade tenía una pila de papeles en el escritorio. Los cubrió con una carpeta cuando me vio, pero no lo suficientemente rápido. Vi el encabezado en la página superior. Era una nueva propuesta para un cliente escrita en nuestro papel con membrete de la empresa con el nombre de Wade como socio gerente. También había impreso sus propias tarjetas de visita. Encontré una más tarde esa semana en la papelera de la sala de descanso. Wade Carver, socio gerente. Carver Construcción LLC. Socio gerente. Un título que no existe en nuestro acuerdo operativo. En una tarjeta de visita que no tenía derecho a imprimir. Le hice una foto. Luego la volví a poner en la basura. Ese domingo, mamá llamó. Su voz tenía esa cualidad particular que adquiere cuando ha estado ensayando qué decir. Preston, a tu padre le gustaría que vinieras a cenar. Cree que necesitáis hablar. ¿Es una charla, mamá, o es otro anuncio? Silencio. Luego, en voz baja. Ya le ha dicho a Wade que está dentro. Está hecho, cariño. ¿No puedes simplemente aceptarlo y seguir adelante? Podéis dirigirla juntos. Juntos, como una familia. Mamá, papá sabe siquiera lo que dice el acuerdo operativo. Otro silencio, esta vez más largo. ¿Qué quieres decir? Pregúntale. Pídele que lea el documento que firmó en 2019. Cada página. Luego llámame. Nunca volvió a llamar, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber. Papá no lo había leído. Probablemente no lo haría. Y Wade ya estaba encargando tarjetas de visita para un puesto que requería mi consentimiento por escrito para crearlo. El lunes siguiente, instalé una cámara de seguridad en la oficina. Pequeña, inalámbrica, apuntando al escritorio y al archivador. Legal en nuestro estado que el dueño de un negocio vigile su propia propiedad. También cambié las contraseñas del software de contabilidad. No se lo dije a nadie excepto a Mara y esperé. Las siguientes 6 semanas fueron una lección sobre cómo se comporta la gente cuando se cree intocable. Me presenté todos los días, dirigí las obras, gestioné los equipos, mantuve contentos a los clientes. Desde fuera, nada había cambiado. Preston seguía siendo la máquina que mantenía en funcionamiento Carver Construcción. Pero dentro de la oficina, Wade estaba construyendo su propio pequeño reino, y papá le estaba ayudando a hacerlo. Tercera semana, Wade convenció a papá de comprar una camioneta nueva. No una de trabajo, una Denali de $62,000 con asientos de cuero y un sistema de sonido premium. Lo llamó un vehículo para relaciones con clientes. Papá extendió el cheque de la cuenta de la empresa sin preguntarme, lo cual estaba técnicamente dentro de sus derechos para compras por debajo del umbral de $100,000. Pero me dijo algo. No estaban pensando en el negocio. Estaban pensando en sí mismos. Cuarta semana, Wade renegoció un contrato con uno de nuestros subcontratistas. Excepto que no lo renegoció.
Aceptó un aumento de tarifa del 15% porque el dueño del subcontratista lo llevó a almorzar y le dijo que la tarifa antigua estaba por debajo del mercado. No lo estaba. Yo la había comparado 6 meses antes. Ese almuerzo nos costó aproximadamente $28.000 durante la vida del contrato. Documente todo. Cada gasto que Wade aprobó, cada cliente que contactó, cada miembro del equipo que intentó atraer a su bando. Mantuve una hoja de cálculo en mi portátil personal, con fecha y hora y detallada. No porque sea paranoico, sino porque cuando eres el socio administrador de una SRL y alguien está tergiversando su autoridad ante clientes y proveedores, tienes una responsabilidad fiduciaria de mantener registros. Además, sabía que necesitaría pruebas. Siempre se necesitan pruebas. La cámara de seguridad en la oficina fue la verdadera mina de oro, sin embargo. No porque captara algo ilegal. Captó algo peor. Captó incompetencia. Wade llegaba a la oficina la mayoría de las mañanas sobre las 9:30, a veces a las 10. Se hacía un café, miraba su teléfono durante unos 45 minutos y luego empezaba a hacer llamadas. La mayoría de las llamadas eran personales. Podía verlo riendo, reclinado en la silla, con los pies sobre el escritorio. Hacía quizá 2 o 3 llamadas de negocios reales al día. El resto era él jugando a ser CEO. Pero la grabación del 15 de noviembre fue diferente. Fue entonces cuando Wade abrió el archivador. Pasó unos 20 minutos revisando los cajones. Sacó la carpeta etiquetada Acuerdo Operativo de la SRL y se sentó con ella. Lo vi leer. Vi cómo le cambiaba la cara. Pasó de una ojeada casual a estar muy concentrado. Muy rápidamente. Leyó ciertas páginas 2 veces. Luego sacó su teléfono e hizo una llamada. No podía oír el audio, la cámara era solo de vídeo, pero no necesitaba oírlo. Basado en la cronología, llamó a papá, porque 20 minutos después de que colgara, papá me llamó. Preston, necesito ver esos papeles de la SRL. Están en el archivador de la oficina. ¿Sabes dónde está? Quiero que me los expliques. Papá, tú los firmaste. Te los expliqué en su momento. Eso fue hace 3 años. Las cosas son diferentes ahora. Los documentos no son diferentes. Dicen exactamente lo que decían cuando los firmaste. Me colgó. Un clásico de Rey. Esa noche, Mara y yo tuvimos lo que ella llama una cumbre en la mesa de la cocina. Sirvió vino. Yo abrí la hoja de cálculo. Lo repasamos todo. Así que, como yo lo veo, dijo Mara, apoyándose en la encimera, acaban de descubrir que en realidad no pueden añadir a Wade sin tu aprobación. ¿Correcto? Y ahora van a ir a por ti. Con todo. ¿También correcto? ¿Cuál es tu jugada? Había estado pensando en esto durante semanas. La jugada obvia era invocar el acuerdo operativo, bloquear el nombramiento de Wade y retar a papá a que lo llevara a los tribunales. Pero esa era la opción nuclear. Destruiría la relación familiar permanentemente. Y a pesar de todo, no estaba seguro de querer eso. Todavía no. Quiero darle a papá una última oportunidad para hacer lo correcto, dije. Pero necesito prepararme para la posibilidad de que no lo haga. Así que hice 2 cosas esa semana. Primero, me reuní con una abogada de negocios llamada Kathleen Yu. No una abogada de familia, una abogada de litigios comerciales con 20 años de experiencia en disputas de SRL. Le llevé todos los documentos. Lo revisó todo en 2 días y me devolvió la llamada con una sola frase: usted es el socio mayoritario y el socio administrador. Su posición es inexpugnable. Le pagué un anticipo de $5.000, por si acaso. Segundo, tuve conversaciones discretas con nuestra gente clave. No con todo el equipo, solo con los que importaban. Bobby Tran, mi capataz, que había estado con nosotros desde 2016. Dave Kowalski, que dirigía la parte eléctrica. María Solís, que se encargaba de todos nuestros permisos e inspecciones. No hablé mal de Wade. No les pedí que eligieran bando. Solo les hice una pregunta a cada uno: si las cosas cambian por aquí, ¿todavía querrías trabajar conmigo? Bobby dijo: Preston, yo trabajo para ti.
Siempre lo he hecho. Tu padre firma mi cheque, pero tú eres quien construyó el equipo. Dave dijo, lo que necesites. María dijo, cuando mi hija estuvo enferma y necesité 3 semanas libres, tu hermano ni siquiera sabía mi nombre. Tú trajiste comida a mi casa. Así que sí. No hice promesas. No revelé ningún plan, pero sabía dónde estaba mi gente. Acción de Gracias fue interesante. Mamá insistió en que toda la familia estuviera junta, y por razones que todavía no entiendo del todo, acepté. Mara pensó que estaba loco. Podría haber tenido razón. La cena en sí fue un ejercicio de arte escénico. Mamá había cocinado suficiente comida para 15 personas para alimentar a 6. Papá se sentó a la cabecera de la mesa y habló de la empresa como si todavía la dirigiera. Wade habló de su visión de crecimiento, que se reducía a un plan vago para entrar en la contratación comercial sin ninguna de las licencias, fianzas o experiencia que eso requiere. Nadie mencionó el acuerdo operativo. Nadie mencionó la cena del domingo en la que papá me dijo que me fuera y no volviera nunca. Todos comimos pavo y fingimos. Después de la cena, mientras mamá y Mara lavaban los platos, Wade me encontró en el porche trasero. Tenía una cerveza en cada mano, me ofreció una. La acepté. Mira, Preston, sé que esto no ha sido fácil, dijo apoyándose en la barandilla, mirando el patio trasero donde solíamos lanzar un balón. Pero de verdad quiero aprender este negocio. No estoy tratando de echarte. Entonces, ¿por qué estás imprimiendo tarjetas de visita que dicen, socio gerente? Tuvo la decencia de parecer incómodo. Eso fue prematuro. Lo entiendo. ¿Y llamar a clientes para renegociar contratos? No lo entiendes. Estoy aprendiendo. Le pagaste de más a un subcontratista $28,000 porque te invitó a un filete, Wade. Tomó un largo sorbo de cerveza. Vale, de acuerdo. He metido la pata en algunas cosas. Pero papá quiere esto. Y ya sabes, una vez que él quiere algo, sucede. De verdad. Me miró. Realmente me miró. Y por un momento, vi algo detrás del encanto. Algo calculador. No luches contra esto, Preston. ¿En serio? Vas a perder. Terminé mi cerveza. Feliz acción de gracias, Wade. Él pensaba que había ganado. Ambos lo pensaban. Papá estaba planeando una reunión de la empresa en diciembre para presentar formalmente a Wade al equipo como copropietario. Wade ya había encargado nuevo papel con membrete con nuestros 2 nombres. Mamá les estaba diciendo a los parientes que los chicos finalmente estaban trabajando juntos. La única persona que sabía lo que realmente se avecinaba estaba sentada en un despacho de abogados en el centro, revisando una copia certificada de un acuerdo operativo con mi firma, que representaba el 65% de todo. Y yo, sentado en mi camioneta en la entrada, en una fría noche de noviembre, viendo cómo se apagaba la luz de la cocina en la casa de mis padres, pensando en cómo se puede querer a la gente y aún así tener que protegerse de ella. La reunión de diciembre se fijó para el día 15. Papá envió un correo electrónico a toda la empresa desde mi cuenta de correo, a la que Wade aparentemente le había dado acceso, anunciando una reunión de equipo y una emocionante actualización de la empresa. Faltaban 14 días. Tenía trabajo que hacer. 14 días. Ese era el tiempo que tenía entre el anuncio por correo electrónico y la reunión en la que papá planeaba coronar a Wade como copropietario frente a toda la empresa. Pasé esas 2 semanas haciendo 3 cosas: trabajar, documentar y preparar una presentación que nadie esperaba. La primera semana de diciembre, Wade cometió su mayor error. No un error de personalidad, un desastre real y concreto en dólares y centavos. Teníamos un proyecto de renovación en un edificio de consultorios médicos en el lado este de la ciudad. Un trabajo de tamaño mediano, unos $340,000. El cliente, el Dr. Patel, era meticuloso. Cada especificación tenía que ser exacta. Las construcciones de consultorios médicos son así. Si te equivocas con los requisitos del sistema de climatización o los cálculos de la carga eléctrica, no solo pierdes el contrato, puedes perder tu licencia. Tenía el proyecto planeado hasta el último detalle. Bobby estaba dirigiendo la obra. Todo iba según lo previsto.
Entonces Wade decidió hacer una visita. Se presentó en la obra del Dr. Patel sin avisar un martes por la mañana. Se presentó como el copropietario y le dijo a Bobby que quería de observar. Bobby me llamó. Le dije que lo dejara pasar. Que dejara a Wade pasear y sentirse importante. Pero Wade no solo observó. Habló con el subcontratista de Pladur y les dijo que cambiaran a un material más barato. Le dijo a Bobby que la estructura en el área de recepción parecía incorrecta y sugirió mover un muro de carga 1 metro para abrir el espacio. Hizo esto mientras el Dr. Patel estaba allí mismo. Bobby lo paró en seco, le dijo a Wade educada pero firmemente que no se harían cambios sin la aprobación por escrito de Preston. Wade no discutió. No con Bobby, que mide 1,90 y tiene la autoridad tranquila de alguien que ha estado construyendo cosas desde antes de que Wade supiera conducir. Pero el daño estaba hecho con el cliente. El Dr. Patel me llamó esa tarde. Preston, ¿quién era esa persona en mi edificio hoy? Mi hermano. Le pido disculpas. No está involucrado en su proyecto. Le dijo al gerente de mi oficina que era el copropietario. Sugirió cambios en el diseño que habrían violado las especificaciones que acordamos. Ninguno de esos cambios ocurrirá. Tiene mi palabra. Necesito más que tu palabra, Preston. Necesito saber quién dirige esta empresa. Porque si tu hermano está tomando decisiones, necesito reconsiderar nuestro contrato. El Dr. Patel era un cliente de $340,000 solo en este proyecto, con 2 edificios más planeados para el año siguiente. Un pipeline total de cerca de 1 millón. Y Wade casi lo arruina en una tarde por tratar de parecer importante. Conduje hasta la casa de mis padres esa noche. No llamé antes. Entré en la cocina donde papá estaba viendo las noticias y mamá estaba haciendo un crucigrama. Wade visitó la obra de Patel hoy. Les dijo a los subcontratistas que cambiaran los materiales y sugirió mover un muro de carga. El cliente amenaza con cancelar el contrato. Papá apenas levantó la vista. Está aprendiendo, Preston. Tienes que ser paciente con él. ¿Paciente? Casi nos cuesta $340,000 y una relación con un cliente que tardé 2 años en construir. Entonces enséñale. No soy su maestro. Soy la persona que dirige esta empresa mientras él juega a las casitas. Papá finalmente se giró de la televisión. Cuida tu lenguaje. Mamá dejó su crucigrama. Chicos, por favor. Papá, necesito que me escuches. Que me escuches de verdad. Si Wade sigue haciendo esto, no quedará ninguna empresa por la que nadie pueda pelear. Eso es dramático. ¿Lo es? Le pagó de más a un subcontratista $28,000. Se compró una camioneta de $62,000 con la cuenta de la empresa. Ha hecho promesas a los empleados que no están en el presupuesto. Y hoy casi pierde a nuestro cliente activo más grande. Esto no es aprender. Es alguien que no sabe lo que no sabe. Y es demasiado orgulloso para admitirlo. Papá se levantó. La señal. El fin de la conversación. 15 de diciembre. La reunión. Estarás allí y apoyarás a tu hermano. O puedes irte. Y esta vez, Preston, lo digo en serio. Me fui de nuevo, conduje a casa de nuevo, me senté en la entrada durante 10 minutos de nuevo. Pero esta vez no estaba sentado allí sintiendo lástima por mí mismo. Estaba repasando mi lista de verificación. Durante la semana siguiente, finalicé todo. Hice que Kathleen Yu redactara un memorando formal confirmando la estructura de membresía actual de Carver Construction LLC, 65% Preston Carver, 35% Raymond Carver, socio administrador, Preston Carver. También preparó una carta de cese y desistimiento para Wade con respecto a su uso de títulos no autorizados y su tergiversación de autoridad ante clientes y proveedores. Hice copias de cada documento, el acuerdo operativo, el registro estatal, las declaraciones de impuestos que mostraban el reparto de participaciones, la grabación de la cámara de seguridad de Wade revisando el archivador, la hoja de cálculo de cada gasto no autorizado. Las tarjetas de visita impresas, los correos electrónicos a los clientes, capturas de pantalla del correo de la empresa que papá había usado sin autorización. Puse todo en una carpeta, una gruesa,
con pestañas y organizada. Bobby, Dave y María me confirmaron cada uno en privado que si yo creaba una empresa separada, se vendrían conmigo. No les había pedido que se comprometieran. Se ofrecieron voluntarios. Te cuento esto porque importa más adelante. La mañana del 15 de diciembre fue fría, -2 grados. Lo recuerdo porque mis manos estaban rígidas cuando abrí la oficina a las 6 de la mañana y coloqué las sillas plegables en la nave del taller. No teníamos sala de conferencias. Las reuniones grandes se hacían en el taller, entre las camionetas de trabajo y la sierra de mesa. El equipo comenzó a llegar a las 7:30. 31 empleados más papá, Wade y yo. Mamá también vino, lo que me sorprendió. Estaba sentada en la última fila con el bolso en el regazo, sonriendo, esa sonrisa nerviosa que pone cuando sabe que algo malo se avecina, pero no ha decidido de qué lado está. Papá se levantó a las 8 en punto. Llevaba una camisa de botones, algo que nunca hace en días de trabajo. Tenía comentarios preparados, de hecho los había escrito en un papel. Quiero agradecer a todos por estar aquí. Carver Construcción ha sido un negocio familiar durante 20 años. Y hoy, me enorgullece anunciar que mi hijo Wade se une a la empresa como copropietario y socio a partes iguales. Este es el próximo capítulo para nosotros. Hizo un gesto hacia Wade, quien se levantó con una chaqueta deportiva nueva, sonriendo como si acabara de ganar algo. Wade estrechó la mano de papá. Un par de los chicos más nuevos aplaudieron cortésmente. Bobby no se movió. Dave miró al suelo. María me miró directamente a mí. Antes de continuar, dije, levantándome de mi silla en la primera fila, tengo algo que compartir con el grupo también. El rostro de mi padre se tensó. Preston, ahora no. En realidad, papá, ahora mismo. Porque lo que acabas de anunciar no es legalmente posible, y todos en esta sala merecen saberlo antes de seguir adelante. Recogí la carpeta de debajo de mi silla. La había colocado allí a las 6 de esa mañana, justo donde sabía que estaría sentado. En 2019, Carver Construcción fue reestructurada de una empresa unipersonal a una sociedad de responsabilidad limitada. Papá firmó el acuerdo operativo, que tengo aquí. Lo levanté. La sección 4.1 establece que solo se pueden admitir nuevos socios con el consentimiento por escrito de los socios que posean al menos el 60% de las participaciones. Miré a papá. Estaba mirando la carpeta como si fuera un arma. La membresía actual es del 65% en mi poder, Preston Carver, y del 35% en poder de Raymond Carver. Eso significa que cualquier nuevo socio requiere mi consentimiento por escrito. No he dado ese consentimiento. Wade no es un socio. No es un copropietario. No es un socio. No tiene ninguna autoridad legal dentro de esta empresa. Silencio sepulcral. 31 personas mirando. La mano de mamá estaba sobre su boca. La sonrisa de Wade había desaparecido, reemplazada por algo que nunca había visto en su rostro antes, un shock genuino. La voz de papá salió baja y áspera. Tú preparaste esto. Me engañaste para que firmara eso. Te expliqué cada página, papá. El tío Hank estaba en la habitación. Dijiste, y cito, no me importa el papeleo, Preston. Solo asegúrate de que Hacienda me deje en paz. Eso es exactamente lo que hice. Y también protegí esta empresa, que es lo que estoy haciendo ahora mismo. Abrí la carpeta en la siguiente pestaña. También tengo documentación de gastos no autorizados, tergiversación de autoridad ante clientes y proveedores, y uso de recursos de la empresa sin la aprobación del socio administrador. Todo ello recopilado durante las últimas 6 semanas. Dejé la carpeta sobre la mesa. Esta empresa no va a cambiar de dueño hoy. Si alguien tiene preguntas sobre la estructura, las operaciones o su empleo, estoy disponible. Eso es todo. Me senté. El primer dominó acababa de caer y la habitación estaba tan silenciosa que podía oír el clic del calentador en la esquina. La reunión se disolvió rápidamente. Nadie sabía qué decir. Unos pocos chicos me estrecharon la mano al salir. La mayoría simplemente se fue en silencio. Bobby me hizo un gesto con la cabeza. Del tipo que lo dice todo.
Papá no habló durante unos 2 minutos después de que el último empleado saliera. Se quedó allí, con las manos en las caderas, mirando el suelo de la nave. Mamá lloraba en silencio en su silla plegable. Wade caminaba de un lado a otro cerca de la puerta trasera. Con el teléfono en la mano, probablemente decidiendo a quién llamar. Cuando papá finalmente habló, su voz era mesurada, controlada. La versión más enfadada de Ray Carver no es la que grita. Es la que se queda en silencio. ¿Vas a deshacer esto? No hay nada que deshacer, papá. Así es como la empresa ha estado estructurada durante 3 años. Me robaste mi empresa. La reestructuré con tu pleno conocimiento y consentimiento. Firmaste cada página. Hank fue testigo. Ha estado registrada en el Estado durante 3 años. Nuestras declaraciones de impuestos reflejan el reparto de participaciones. No hay ninguna versión de esto en la que te hayan engañado. Wade finalmente dejó de caminar. Esto es basura, Preston. Papá construyó esta empresa. Él es el fundador. No puedes simplemente abrirte camino hasta la propiedad a base de papeles. Yo no me abrí camino a base de papeles. Me gané el 65% construyendo la empresa de 6 empleados a 31 mientras papá jugaba al golf y tú vendías coches usados. El papeleo refleja la realidad, Wade. Simplemente no te gusta cómo se ve la realidad. Mamá se levantó. Su voz temblaba. Preston, por favor. ¿Podemos hablar de esto como una familia, sin los abogados y los documentos? Lo intentamos, mamá. La versión de papá de hablar fue decirme que me fuera y no volviera nunca. 2 veces. Ella se estremeció. Odiaba hacerla estremecerse. Pero había pasado 12 años siendo el que absorbía cada golpe para que la familia pudiera funcionar, y ya había terminado de absorber. Esto es lo que propongo, dije. Operativamente, nada cambia. Sigo dirigiendo la empresa. Papá conserva su 35% de participación y sus distribuciones. Wade no se convierte en socio. Si Wade quiere trabajar aquí, puede solicitar un puesto como cualquier otra persona, y lo consideraré basándome en las cualificaciones y la necesidad. Solicitar, Wade se rió. Un sonido agudo y amargo. ¿Solicitar trabajar en la empresa de mi propio padre? No es la empresa de tu padre, Wade. Ese es el punto. Papá recogió su chaqueta de la silla. Parecía viejo en ese momento. No derrotado, Ray Carver no conoce la derrota, pero más viejo de lo que nunca lo había visto, cansado de una manera que va más allá de lo físico. Para mí, estás muerto, dijo, y salió. Mamá lo siguió. Se detuvo en la puerta, me miró con una expresión que llevaré el resto de mi vida. Y luego también se fue. Wade fue el último en irse. Se quedó en la puerta y, por una vez, no había encanto, ni sonrisa. Ni ángulo calculado. Solo un hermano menor mirando a un hermano mayor a través de una brecha que había estado creciendo durante 20 años. Podrías haber dicho que no en la cena, dijo en voz baja. No tenías que humillarme delante de todo el equipo. Y tú no tenías que llamar a mis clientes a mis espaldas, imprimir tarjetas de visita falsas y casi arruinar un contrato de $340,000 porque querías sentirte importante. Pero aquí estamos. ¿Se fue? La puerta no se cerró de golpe. Eso fue de alguna manera peor. Los siguientes 3 meses fueron los más duros de mi vida. E incluyo el año en que trabajé 90 horas a la semana para mantener la empresa a flote durante una escasez de materiales. Papá dejó de hablarme por completo. Mamá llamó una vez, una semana después de la reunión. Y la conversación duró minutos. Me preguntó si lo reconsideraría. Le pregunté si papá había leído el acuerdo operativo. Ella dijo, ¿ya conoces a tu padre? Yo dije, sí, mamá, lo conozco. Colgamos y no volvimos a hablar durante mucho tiempo. Wade nunca solicitó un trabajo. En su lugar, convenció a papá de usar su distribución del 35% para financiar una empresa competidora, Wade Carver Construction. No me lo estoy inventando. Registró la SRL en enero.
Kathleen Yu les envió una carta señalando que su cláusula de no competencia del acuerdo operativo original, que papá también había firmado, prohibía a Ray competir directamente durante 2 años. El abogado de papá, un abogado de familia que había usado para su testamento, respondió con una respuesta de un párrafo calificando nuestra interpretación de agresiva. Kathleen respondió con un memorando de 12 páginas con citas de casos. No volvimos a saber de ellos sobre ese tema. Wade fundó su empresa de todos modos, técnicamente solo a su nombre, no al de papá. Sin la cláusula de no competencia aplicándose a él personalmente, no podía detenerlo. Pero no necesité hacerlo. La empresa de Wade, libre de las limitaciones de mi gestión opresiva, sobrevivió exactamente 7 meses. Hizo ofertas demasiado bajas en 3 proyectos en su primer trimestre porque no entendía cómo calcular los gastos generales de materiales. Contrató a 4 tipos pero no pudo mantenerlos porque cambiaba constantemente el horario basándose en el cliente que se quejara más fuerte. Compró equipos que no podía permitirse con una línea de crédito que papá CEO firmó. Para agosto, debía $185.000. Tenía 2 demandas activas de clientes por trabajos inacabados y la puntuación de crédito de papá había caído 140 puntos. Sé todo esto porque el tío Hank me lo contó. Hank era el único miembro de la familia que todavía hablaba con ambas partes. Me llamaba cada pocas semanas con actualizaciones, siempre precediéndolas con, no estoy cotilleando. Te estoy manteniendo informado, que es exactamente lo que es cotillear, pero lo aprecié. Mientras tanto, Carver Construcción, la de verdad, tuvo su mejor año. Sin la interferencia de Wade y el estilo de gestión emocional de papá, pude dirigir las cosas como deberían haber sido dirigidas desde el principio. Conseguimos los 2 contratos adicionales del Dr. Patel. Bobby fue ascendido a gerente de operaciones. María consiguió un aumento que merecía desde hacía años. Los ingresos alcanzaron los $5.1 millones. No lo celebré. No hubo un momento de champán, solo una tranquila satisfacción de que lo que había construido finalmente estaba siendo reconocido como mío. Mara y yo compramos una casa esa primavera. Una para reformar en 2 acres fuera de la ciudad. Pasé los fines de semana trabajando en ella yo mismo, instalando gabinetes, reconstruyendo el porche delantero. Fue bueno trabajar con mis manos en algo que era solo para nosotros. 3 años después de esa cena de domingo, casi el mismo día, estaba en ese porche delantero reemplazando un poste de la barandilla cuando un coche entró en la entrada. No lo reconocí al principio. Un sedán plateado. Modelo nuevo. Entonces mamá se bajó. Parecía más pequeña de lo que recordaba. Su pelo se había vuelto mayormente gris. Llevaba una chaqueta de punto que le había regalado por Navidad hacía probablemente 5 años, y sostenía un tupper. ¿Qué es la bandera blanca de mi madre? Ella no se disculpa con palabras, se disculpa con comida. Debería haber llamado primero, dijo, deteniéndose al pie de los escalones del porche. Sí, deberías. Levantó el tupper. Hice tus barritas de limón. La miré fijamente por un largo momento. Luego me senté en el escalón y le indiqué el lugar a mi lado. Se sentó, puso el recipiente entre nosotros. Durante un rato, solo miramos el jardín. Tu padre no está bien, dijo finalmente. Su presión arterial, su espalda. Dejó de ir al club rotario. Siento oír eso. La empresa de Wade cerró. Se mudó a Charlotte. Vuelve a vender coches. Lo sé. Tío Hank. Casi sonrió. Casi. Por supuesto. Mamá, ¿por qué estás aquí? Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Porque pasé 3 años siendo leal a la persona equivocada. No a la persona equivocada, quiero a tu padre. Pero fui leal a su orgullo cuando debería haber sido leal a lo que era correcto. Tú construiste esa empresa, Preston. Todo el mundo lo sabía. Yo lo sabía. Y me senté en esa mesa y miré mi plato mientras él te echaba. Su voz se quebró en la última palabra. Se llevó la mano a la boca. No dije nada por un minuto,
no porque la estuviera castigando, sino porque necesitaba encontrar las palabras adecuadas. Había pensado en esta conversación 1000 veces y cada versión imaginada era diferente. No voy a fingir que no dolió, mamá. Tu silencio fue una elección. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Y no puedo simplemente volver a las cenas de los domingos y fingir que los últimos 3 años no sucedieron. No estoy pidiendo eso. Estoy pidiendo una oportunidad para conocer a mi hijo de nuevo. Para conocer a Mara. Hizo una pausa. He oído que comprasteis una casa. Quería verla. Miré la barandilla del porche que había estado instalando, el césped que necesitaba ser cortado. La casa que Mara y yo estábamos convirtiendo en algo nuestro. Papá tendrá que contactarme él mismo. No voy a pasar por ti. Lo entiendo. Y no me voy a disculpar por nada de esto. Ni por el acuerdo operativo, ni por la reunión, ni por haberme ido. Protegí lo que construí y lo volvería a hacer. Sé que lo harías. Por eso tengo que ser yo quien venga aquí primero. Porque tu padre es demasiado orgulloso y tu hermano está demasiado perdido y alguien en esta familia tiene que ser lo suficientemente valiente como para decir que nos equivocamos. Cogí el tupper, abrí la tapa. Las barritas de limón se veían exactamente como siempre. ¿Quieres ver la casa? Asintió, se secó los ojos y me siguió adentro. Mara estaba en la cocina. Miró a mamá, me miró a mí, e hizo lo que Mara hace. Simplemente abrió los brazos. Mamá lloró. El llanto de verdad. No las lágrimas silenciosas de esa reunión de diciembre. El tipo que viene de contener algo durante 3 años. Voy a ser sincero contigo. No sé hacia dónde van las cosas con papá. No ha llamado. Quizá lo haga. Quizá no. Mi madre ha estado viniendo a casa unas 2 veces al mes. Ella y Mara cuidan el jardín juntas. Es poco, pero es real. A la empresa le va bien. Superamos los 6 millones el año pasado. Bobby es mi mano derecha. El equipo es sólido. Finalmente me decidí a actualizar el membrete. Solo un nombre, el mío. No odio a mi padre. No odio a Wade. Pero aprendí algo importante sentado en esa nave del taller hace 3 años, sosteniendo una carpeta llena de pruebas de que era dueño de lo que había construido. El amor no significa dejar que la gente te quite lo que es tuyo. La familia no significa sacrificio silencioso. Y a veces, la puerta por la que alguien te dice que nunca pases es la misma que te lleva exactamente a donde necesitas estar. La crucé y nunca miré atrás. Bueno, quizá una vez, cuando mamá apareció con las barritas de limón, pero supongo que eso está permitido.